Buenos días, alumnos de cuarto. Bueno, me habéis cogido aquí haciendo un poco de musiquita, de cantar, porque bueno, durante estos 40 y pico días que llevamos aquí encerrados, pues bueno, algo tenemos que hacer para pasar el tiempo. Pues nada, hoy es el día 3 de la sesión de nuestro proyecto del relleno. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es explicar un poquito en qué va a consistir este tercer día, ¿vale? Es una sesión muy sencilla, ¿vale? Que ahora vamos a pasar a explicaros, ¿vale? Desde nuestro Genially, ¿vale? Venga, me voy a sentar delante del ordenador y ahora os explico un poquito en qué consiste. Venga, ahora nos vemos. Hola, buenos días. Bueno, después de hacer mis pinitos en la música y tal, bueno, vamos a empezar en la sesión de hoy, que es muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro Genially, ¿vale? Ese enlace que yo os paso todos los días, ¿vale? Para que entréis a los contenidos que vamos a marcar. Vale, pues si pulsamos encima del Genially, ¿vale? Se nos abrirá nuestra pantalla, ¿vale? De el Genially. Vale, perfecto. Una vez que ya estamos dentro, ¿vale? Pulsamos dentro y accedemos a nuestro índice, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que he hecho ha sido cambiar un poquito para que sea más fácil para los papás el poder saber qué sesión toca hoy, ¿vale? Recordad que ya hemos visto dos, ¿vale? Primera, elementos de un mapa, ¿vale? Y la segunda que vimos era qué es un mapa y los diferentes tipos de mapas que había, ¿vale? Después supongo que habréis abierto el candado, ¿vale? Y para la sesión de hoy, ¿vale? Nos toca la sesión número 3, el día número 3, ¿vale? Que es observación de mapes, ¿vale? Si pulsamos encima de observación de mapes, ¿vale? Se nos abrirá esta ventana, ¿vale? Si te das cuenta, podrás ver aquí que hay un vídeo, ¿vale? Que tú podrás visualizar, ¿vale? Y posteriormente, ¿vale? Tenemos aquí la flecha de següent, ¿vale? Pues pulsamos aquí arriba y tenemos nuestro plan diario, ¿vale? Si también os dais cuenta, en el plan diario he intentado adjuntar para que no sea demasiado complicado y tengáis que ir a buscar vosotros los enlaces y los enlaces para el juego o el Padlet, ¿vale? Lo que he hecho ha sido en cada uno de los puntos, ¿vale? He intentado poneros los enlaces directos para que entréis, ¿vale? Y así pues sea un poco más fácil para todos, ¿vale? Pues bueno, lo primero que tenemos que realizar, ¿vale? En el punto número 1 es nuestro juego concurso de los ríos, ya que los ríos los tenías que haber estudiado, ¿vale? Los días anteriores. Muy bien, pues cuando termines de hacer tu juego de los ríos, ¿vale? En el segundo punto podrás acceder al Padlet también pulsando encima de los ojos, ¿vale? Y pondrás tu puntuación. Recuerda, ¿vale? Que en el Padlet tenemos diferentes puntuaciones. 200 puntos si no has fallado ninguna, que las tienes todas correctas. 150 puntos si has fallado una. Y si tienes más de 2 fallos, pues bueno, en principio eran 50 puntos, y si eran más de 3, eran 0 fallos, ¿vale? 0 puntos, perdón. Bueno, pues después de poner tu puntuación en el Padlet, ¿vale? Tendremos que hacer el punto número 3, ¿vale? En el punto número 3 es muy sencilla la actividad. Es observación de los diferentes mapas, ¿vale? Ya hemos visto, como hemos visto en los días anteriores, elementos de un mapa, qué elementos existen dentro de un mapa, y en el segundo día los diferentes tipos de mapas
que existen, ¿vale? Que hay una gran cantidad. Nosotros pusimos los más importantes, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es observar diferentes tipos de mapas, ¿vale? Para que veáis las similitudes y las diferencias que pueden existir entre ellos, ¿vale? Pues nada, accedemos a la flecha que tendréis aquí al lado, ¿vale? Y pulsamos en la flecha, ¿vale? Y se nos abrirá nuestra tarea, ¿vale? Si te das cuenta, tendremos aquí abajo, pone un mapa, ayuda a situarnos, como por ejemplo, cuando queremos saber dónde viajamos de un lado a otro, ¿vale? O hacia dónde estamos viajando, ¿vale? Existen diferentes tipos de mapas según la información que queremos representar. Vale. Aquí en los tres cuadrados que tenemos, en este azul, en este verde y en este rojo, ¿vale? Tenemos tres mapas diferentes, ¿vale? En principio, el verde y el rosa, ¿vale? Son el mismo mapa, ¿vale? Pero os he puesto varios para que tengáis un poco donde comparar, ¿vale? Mientras que el azul es diferente, ¿vale? Si tú pulsas encima del azul, ¿vale? Si pulsas encima del azul, se nos abrirá un mapa que es de relleu e hidrografía, que es todas las montañas, ríos, depresiones, ¿vale? Que tiene nuestra Comunidad Valenciana. Y aquí te puedes fijar en todos los elementos y tipología de mapa, ¿vale? Que existe dentro de relleu hidrografía, ¿vale? Dentro de este mapa, ¿vale? Por otro lado, tenemos el primer de la división territorial. Si pulsamos encima, ¿vale? Pulsamos encima y tenemos un mapa de división territorial, ¿vale? Aquí existen algunas similitudes y diferencias sobre el mapa anterior, ¿vale? Y si te das cuenta, si pinchamos aquí al lado, ¿vale? Tenemos otro mapa de las comarcas de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero que también puedes buscar qué similitudes y diferencias hay entre los anteriores mapas que estamos viendo, ¿vale? ¿Y cómo o dónde lo vamos a realizar? Pues bien, en principio, si pulsamos aquí al lado, ¿vale? Actividad d'observació, ¿vale? Si pinchamos ahí al lado, nos sale nuestra actividad, ¿vale? Aquí lo que tenemos que leer es el cartelito que hay aquí arriba, ¿vale? En la siguiente actividad tendrás que realizar las diferentes semejanzas y diferencias que hayas encontrado en los diferentes mapas que has visto, ¿vale? Si es necesario, vuelve hacia atrás y míralos con detenimiento, ¿vale? Pues si pinchamos aquí al lado, en este cuadrito pistacho que tenemos, ¿vale? Te sale una gráfica. Esto o lo puedes imprimir o lo puedes realizar con un folio, ¿vale? Lo copias y realizas tus semejanzas o diferencias entre los mapas. Esto nos va a servir para que agudices un poco tu sentido en cuanto a la observación de los mapas. Y verás que hay mapas que podemos encontrar una serie de cosas que en otros no, ¿vale? Pues bueno, una vez que hayamos terminado nuestra observación de estos mapas, ¿vale? Volveremos al principio pulsando encima de la casa, ¿vale? Y iremos a nuestro plan diario. Vale, hoy no hay juego, ¿vale? Para abrir el candado, pero sí que debemos seguir estudiando, en este caso, el relleu de la Comunitat Valenciana. Lo que he hecho ha sido crearos un enlace directo para que entréis, ¿vale? Y sea más fácil para vosotros y para los papás, ¿vale? Pulsáis encima
y entraremos directamente a las montañas, los ríos, las comarcas y las provincias. Pues bien, si pulsamos encima del relleu, porque toca montañas, si pulsamos encima, ¿vale? Se nos abrirá todo lo que tenga que ver dentro del relleu. Como veis, hay nivel principiante, avanzat, moderat y el nivel top. Bueno, pues según cómo vayas avanzando, empieza por el principiante y ves subiendo tu nivel. Cada vez que tu nivel suba, a la hora de hacer el concurso, ¿vale? Pues mejores respuestas podrás realizar, ¿vale? Y por último, bueno, pues esto es el final, ¿vale? Y por último sí que lo que quería recordaros, ¿vale? Tanto a vosotros como a los papás, ¿vale? Es que en el nivel de cuarto hemos creado un canal de YouTube, ¿vale? Hemos creado un canal de YouTube. En este canal, aquí, si buscas tutores cuarto Sant Roc al Coll, ¿vale? Entrarás directamente a nuestro canal y aquí nosotros hacemos los tutoriales de las 4 asignaturas: valenciano, castellano, matemáticas y ciencias. Y aquí podrás encontrar todas las explicaciones que estamos haciendo sobre las diferentes asignaturas, ¿vale? Y así también será un poquito más fácil tanto para los papás como para vosotros, ¿vale? En principio, esto es todo, es una actividad muy sencilla, ¿vale? Día 3, observació de mapes y estudiar el relleu de la Comunitat Valenciana, ¿vale? Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros, ¿vale? Un abrazo para todos. Venga, hasta luego.